noches, bienvenidos. Arrancamos un encuentro más de Venus Presenta, en este caso una de las voces que forma parte de Garage 21 en la escena local, también un nuevo proyecto paralelo solista que está presentando. Ale Frontanilla nos visita. Bienvenidos, esto es Venus Presenta. Y ya arrancamos este programa, este especial con uno de los músicos que forma parte de la escena local ya hace casi una década, una banda principal, otra paralela, Alejandro Frontanilla. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge. ¿Todo bien? Bien, súper. Poco tiempo después de mucho, ¿Verdad que sí? la pandemia nos encuentra acá nuevamente. Volvemos a encontrarnos, sí, así mismo es. Y que, para arrancando ya de la pandemia, ¿qué tal te tocó eso musicalmente, creativamente? Vos sabés que bien, o sea, hubo una necesidad al comienzo de dominar un poco la ansiedad. Viste, así que nos volvimos todos, ¿qué pasó, mamá? Paranoico. Una locura, no sé qué va a pasar. Pero después como que pudimos, yo sobre todo pude volcar eso a sacar un poco de contenido artístico, hacer canciones, llevarlo un poco más tranquilo. Y bien, gracias a eso salieron ahí unas cuantas canciones que van a ver la luz. Bueno, y justamente hablando de tu faceta musical que arrancó de muy chico, vos tenías como 9 años. Sí. ¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Cómo vos llegaste a la música? Y siempre hubo música en mi casa, era así una cosa casi natural. Siempre estaba sonando música, mi viejo estaba con la guitarra también, que era así aficionado. Y fue siempre como que una cosa que me fascinó. Hasta que después le dije a mi vieja, quiero tocar. Y me llevó a estudiar y empecé a estudiar y fue así, nunca más paró. Fue así, encontré algo que realmente me fascinaba, ¿verdad? Pues en esa época pues como que de repente estás todavía entre, un juego entre jugar y medio, no entendés, pero eso como que me apasionó. Y ahí empecé, y hasta ahora estamos todavía. Bueno, justamente Día D fue como tu primer paso ya ahí, cuando empezó a tomarse en serio, era todavía un poco juego, ¿cómo fue ese proceso? Y era así como que, era la época en donde todo estaba empezando a florecer, era Paico saliendo, Flow explotando, y nosotros estábamos terminando el colegio y era así como que, bueno, queremos hacer algo, tenemos que hacer algo, y tuvimos la suerte de que en esa época y hasta hoy en día en el mundo de la música, los grandes en esa época nos aconsejaban mucho. Entonces sacamos ese disco ya en compañía de gente de Flow, de Gaia en ese momento. Y bueno, fue mi primera incursión en la música con mis amigos de la infancia y tengo súper recuerdo de eso. Y en ese momento obviamente era mucho más difícil arrancar un proyecto, no teníamos las redes sociales, las plataformas de streaming, era mucho más difícil. ¿Cuál consideras que fue algo que te marcó la necesidad de hacer eso en ese momento? ¿Cuál fue tu principal motivación en ese momento? Y era más que nada porque nosotros teníamos algo que decir. Era como que veíamos gente que estaba dejando su impronta en la escena, músicos a los que admirábamos mucho y decíamos, pero pues nosotros también queremos hacer eso. Nosotros también queremos mostrar lo que tenemos que decir. Y fue así como que empezó más o menos y se fue poniendo profesional con todas las dificultades de esa época que eran otras. Ahora también hay dificultades, son diferentes nomás, sí. Pero hay también dificultades. Pero en esa época como que la escena estaba todavía más verde, entonces no sé si era más fácil, pero era más accesible. Y más ingenuo capaz también, es como que hacía y no medía las consecuencias así y ya estaba. Tipo te tiraban nomás, nosotros nos íbamos a tocar el timbre de la radio, así. Cosa que hoy en día me costaría mucho hacer, pero en ese momento era como que también nuestra inocencia y eso nos abrió muchas puertas, porque realmente siempre nos abrieron las puertas y fuimos como que creciendo, conociendo gente, conociendo la escena, entendiendo cómo se movía y bueno, ese fue mi primer proyecto, mi primera incursión en la música nacional. Y después de Día D, Garage, ¿cómo nace ese proyecto? Y Día D y Garage 21 eran las dos bandas de punk de la escena en ese momento que estaban por detrás de Área 69, que era la gran banda de punk en ese momento. Los Rockstars. Exacto, sí. Y bueno, después como que nosotros con Día D llegamos a un final, pero ese disco tuvo mucho éxito, nos fue bien. Y yo tenía todavía la intención de seguir tocando y también Garage había quedado como que en un pozo, saliendo integrante. Entonces, hablando con Panchi, que era en ese momento el vocalista de Garage, fue así como que, bueno, vos querés hacer eso, yo quiero hacer eso, bueno, juntémonos. Y nos juntamos en el 2015 y sacamos el primer disco de Garage en el que yo participé, que se llama Fuego. En el 2016 ya
mucho más maduros, mucho más grandes, mucho más enojados Sí. que en la primera época. Y ahí fue que se despertó un poquitito esa euforia de Adiós General y todo eso que vino después de Garage. Claro, ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué te parece si compartimos con una de las canciones? Vamos rápido, en este momento Garage 21 sonando. Bienvenidos.